Historia republicana desde 1830 a 1890. Ecuador, al igual que otros países de América Latina, vivió un periodo intenso y dinámico desde 1830 a 1890. Aquí hay un resumen de algunos eventos claves durante este lapso en la historia de la República del Ecuador. Periodo de inestabilidad política. Separación de la Gran Colombia. En 1830, Ecuador se separó de la Gran Colombia, una federación que también incluía a Colombia, Venezuela, Ecuador, Panamá, y se disolvió y se convirtió en una república independiente. Gobiernos y cambios de poder. Gobierno y presidente. Ecuador experimentó una serie de cambios en el poder, con numerosos presidentes y líderes militares que se sucedieron en el cargo durante este periodo. Se vieron conflictos internos, luchas por el poder y varias rebeliones que llevaron a cambios frecuentes en el gobierno. Después de la separación, Ecuador estableció sus propios gobiernos independientes. En estos primeros años, el país se enfrentó a desafíos para establecer una estructura política administrativa sólida. Presidencias, figuras públicas y sociales. Varios presidentes asumieron el cargo durante este periodo, pero la estabilidad política era difícil de mantener. Figuras como Francisco Robles, Gabriel García Moreno, Ignacio de Vintimilla, José María Palacios Camaño. Una figura influyente fue Gabriel García Moreno, quien se convirtió en presidente en la década de 1860. Su mandato estuvo marcado por políticas conservadoras y un fuerte apoyo a la Iglesia Católica. Inestabilidad política. Hubo un periodo de inestabilidad política marcado por un conflicto internos y luchas por el poder entre diferentes facciones y líderes regionales. Estos conflictos afectaron la estabilidad del gobierno central y generaron incertidumbres en la dirección del país. Problemas territoriales. Durante este tiempo, Ecuador enfrentó problemas territoriales con sus vecinos, especialmente con Perú y Colombia. Estos conflictos llevaron a enfrentamientos armados y disputas diplomáticas que se extendieron a lo largo de las décadas. Durante el periodo de 1830 y 1890, varios países sudamericanos, incluido Ecuador, enfrentaron conflictos fronterizos con sus vecinos. Estos enfrentamientos territoriales jugaron un papel significativo en la historia de la región. Aquí algunos de los conflictos más relevantes. Conflictos con Colombia, la Gran Colombia. Límites territoriales. Ecuador y la Gran Colombia, que incluía a Colombia, Venezuela y Ecuador, tuvieron disputas sobre los límites territoriales, especialmente en la región amazónica y andina. Conflicto de Cuenca. En 1832 se produjo un conflicto armado conocido como la Rebelión de Cuenca, donde se enfrentaron fuerzas ecuatorianas y colombianas por la región de Azuay. Disputas con Perú. Guerra con el Perú. Desde 1858 hasta 1860. Ecuador y Perú tuvieron un conflicto armado por el control de territorios en la región amazónica y andina. La guerra terminó con el Tratado de Mapasingue en 1860, estableciendo una tregua temporal. Conflicto con Chile. Guerra del Pacífico de 1879 hasta 1883. Aunque Ecuador no estuvo directamente involucrado en este conflicto, la Guerra del Pacífico entre Chile y una alianza entre Perú, Bolivia, afectó la región y tuvo repercusiones en las relaciones fronterizas de Ecuador con estos países. Estos conflictos fronterizos incluyeron en las relaciones diplomáticas y territoriales y políticas del Ecuador con sus vecinos, afectando la estabilidad interna y teniendo un impacto duradero en la configuración de las fronteras y las identidades nacionales del país. Economía y recursos naturales. Exportación de cacao y agricultura. La economía ecuatoriana durante este periodo dependía
de una gran medida de exportación de cacao, que era uno de sus principales productos agrícolas. La producción y la exportación de otros productos agrícolas también contribuyeron al crecimiento económico. Desarrollo de infraestructuras. Avances en la infraestructura. Se realizaron algunos avances en infraestructura como la infraestructura del desarrollo de ciudades importantes, aunque estos avances fueron limitados en comparación con otros países de la región. Redes de transportes, ferrocarriles. Se intentaron algunos proyectos de construcción de ferrocarriles, especialmente en las regiones costeras y andinas. Sin embargo, estos proyectos fueron relativamente limitados y no alcanzaron una extensión significativa. Vías de comunicación, caminos y carreteras. Se trabajó en la construcción y la mejora de caminos y carreteras para facilitar la comunicación y el transporte dentro del país. Estos esfuerzos fueron principalmente locales y regionales, con mejoras modestas en la conectividad nacional. El desarrollo urbano, crecimiento de ciudades. Algunas ciudades experimentaron un crecimiento moderado y ciertos avances en la infraestructura urbana, como la implementación de sistema de agua potable y alumbrado público. Puertos, comunicación marítima. Puertos. Se realizó inversiones en el puerto, especialmente en ciudades costeras como Guayaquil, para la mejora de conexión marítima y el comercio internacional. Estos puertos se convierten en centros importantes para la exportación de productos agrícolas. Desafíos económicos y sociales. Ecuador enfrentó desafíos económicos, especialmente en la transición de una economía que dependía en gran medida de la agricultura, en particular del cacao, a un modelo más diversificado. Además, las tensiones sociales persistieron, ya que la población buscaba adaptarse a la nueva realidad independiente. Modernización y cambios sociales. La modernización limitada. A pesar de algunos avances, la modernización y el desarrollo social en el Ecuador durante este periodo fueron más limitados en comparaciones con otros países sudamericanos. Desarrollo institucional. Se intentaron reformar para fortalecer las instituciones estatales y mejorar la estructura política del país. Sin embargo, la inestabilidad política obstaculizaba la implementación efectiva de estas reformas. Cambios sociales y culturales. A nivel social, se observan algunos cambios en el desarrollo urbano y cultural en ciertas áreas, aunque estos cambios fueron limitados debido a la inestabilidad política y conflictos presidenciales. Este periodo de la historia estuvo caracterizado por una serie de desafíos políticos, conflictos territoriales y cambios en el liderazgo que influyeron en el desarrollo y la estabilidad del país. A pesar de las dificultades, estos años sentaron la base para desarrollar posteriores en la historia ecuatoriana. Buenas tardes, ingeniero. Yo les voy a hablar sobre la historia republicana 2, que fue en 1890 a 1970. La historia republicana del Ecuador en el periodo de 1890 a 1970 abarca una serie de eventos políticos, económicos y sociales que moldearon la nación del Ecuador durante ese tiempo. Aquí un breve resumen de algunos de los eventos más destacados. De 1895 a 1925, el liberalismo y la modernización. El gobierno de Eloy Alfaro, que fue de 1895 a 1901 y de 1906 a 1911. Durante sus dos periodos presidenciales, Alfaro lideró la Revolución Liberal, que buscaba modernizar al país, separar la Iglesia del Estado y promover reformas sociales. Sin embargo, su gobierno también enfrentó resistencia y conflictos,
incluida la Revolución de 1895 y la masacre de la Bahía de Caracas. El gobierno de Leonidas Plaza, que fue de 1901 a 1905. Plaza continuó algunas de las políticas de Alfaro y buscó estabilizar la economía. Durante su presidencia, Ecuador firmó el Tratado de Paz y Amistad con Perú, poniendo fin a las disputas territoriales. El gobierno de Lizardo Garza, de 1905 a 1906. Su breve mandato estuvo marcado por la inestabilidad política y el conflicto con Colombia, conocido principalmente como la Guerra del 15. El gobierno de José Luis Tamayo, en 1911. Después del exilio de Alfaro, Tamayo asumió la presidencia, pero su gobierno fue breve y seguido por la instauración de una dictadura. Las épocas de las juntas militares, que fueron de 1925 a 1932. El Ecuador experimentó una serie de gobiernos militares intermitentes y enfrentó desafíos económicos durante la crisis mundial del año 1929. En 1932 hasta 1948, la guerra con el Perú y la democracia frágil. La guerra del 41. El Ecuador y Perú se enfrentaron en un conflicto armado por las disputas territoriales. El conflicto concluyó con la firma del Protocolo de Paz de Río de Janeiro, que otorgó gran parte de la región en disputa a Perú. Gobierno de Carlos Arroyo del Río, que fue de 1940 a 1944. Durante su presidencia, Arroyo del Río intentó estabilizar la situación política y económica, pero su gobierno fue interrumpido por un golpe de Estado. El gobierno de Velasco Ibarra, un gobierno muy largo, que estuvo conformado por 5 periodos, que fueron el primer periodo de 1934 a 1935, el segundo periodo de 1944 a 1947, el tercer periodo de 1952 a 1956, el cuarto periodo de 1960 a 1961 y por último su quinto periodo, que fue en el año 1972 hasta el año 1976. Velasco Ibarra fue un político carismático y controvertido que ocupó la presidencia en varios periodos no consecutivos. Su estilo populista y su lucha contra la oligarquía marcaron su mandato. En los años 1948 hasta 1970, la inestabilidad política y desarrollo económico. El gobierno de Galo Plaza, de 1948 a 1952. Plaza buscó implementar reformas económicas y sociales. Durante su mandato, el Ecuador experimentó cierta estabilidad y desarrollo económico. El gobierno de José María Velasco Ibarra, que fue en 1952 y 1956. Durante su segundo mandato, Velasco Ibarra buscó modernizar la economía y mejorar las condiciones sociales. El gobierno de Camilo Ponce Enríquez, que fue en el año 1956 hasta los años 1960. Ponce Enríquez enfrentó desafíos económicos, pero también implementó políticas de desarrollo. El gobierno de Velasco Ibarra, que fue en 1960 a 1961. Su cuarto mandato fue breve y estuvo marcado por conflictos políticos. El gobierno de Carlos Julio Arosemena, de 1961 a 1963.
Arosemena implementó reformas sociales, pero su presidencia también estuvo marcado por la corrupción y el descontento popular. El gobierno de Ramón Castro Gijón, que fue en el año 1963. Su mandato fue también breve y estuvo marcado por la inestabilidad política. El gobierno de Velasco Ibarra, de 1960 a 1961, y por último de 1972 a 1976. Velasco Ibarra asumió la presidencia por quinta vez. Su último mandato fue nuevamente interrumpido por un golpe militar en 1976. Este resumen proporciona una visión general de la historia republicana del Ecuador, desde el año 1890 hasta el año 1970. Pero es importante señalar que este periodo fue complejo y estuvo lleno de cambios políticos y sociales. Muchas gracias. Buenas tardes compañeros, buenas tardes ingenieros. Esta tarde les voy a hablar sobre las dictaduras militares en el Ecuador. Fue un Consejo Supremo de Gobierno de una junta militar que ejerció en facto la jefatura de Estado y de Gobierno de la República del Ecuador desde 1976 hasta 1979, aunque extendiéndose de manera menos notoria hasta 1984. Es considerada la última dictadura de la política de la historia del Ecuador. Estuvo conformada por 3 miembros, representados de cada una de las ramas de las Fuerzas Armadas. El almirante Alfredo Poveda, como representante de la Fuerza Naval y presidente del Consejo. El general de Ejército Guillermo Durán, como representante de la Fuerza Terrestre, y el general del Aire Luis Leoro Franco, como representante de las Fuerzas Armadas. En la política, el Consejo Supremo de Gobierno asumió el poder con el objetivo de devolver el poder político a los civiles. Un primer momento de la dictadura consistió en disminuir la tensión a través de la represión. En un segundo momento, los dictadores establecieron sendas comisiones jurídicas para elaborar el camino de retorno a la democracia. Las 3 comisiones jurídicas tenían las siguientes tareas. Una debía redactar una constitución nueva. Otra debía reformar la constitución de 1945. Y la tercera debería estructurar el sistema de partidos. El establecimiento de las 3 comisiones de reestructuración jurídica del Estado se promulgó mediante Decreto Supremo número 995, publicado en el Registro Oficial número 239 del 23 de noviembre de 1976. Los integrantes del Tribunal Supremo de Referéndum fueron el expresidente de la República, Galo Plaza Lazo, el ex encargado del Poder, Clemente Yerobi, además de Enrique Arizaga Toral, Enrique Arroyo Delgado, Diego Bustamante, entre otros. En retorno a la democracia, aquí les hablaremos de las elecciones presidenciales de Ecuador de 1978 y 1979. Así se fijó como meta devolver el poder a la sociedad civil. Más de una vez parecía que se buscaba lo contrario. Tras varias posesiones de la comunidad internacional, los militares establecieron un cronograma de regreso a la democracia mediante el Decreto Supremo número 2261. Se promulgó la Ley de Elecciones del Registro Oficial número 534 el 27 de febrero de 1978, redactada por la Comisión Jurídica de Civiles que nombró la dictadura. Sin embargo, los militares no promulgaron dicha ley sin antes agregar sendas disposiciones transitorias que impidían la participación de los expresidentes José María Velasco Ibarra, Carlos Julio Arosemena, así como el ex alcalde de Guayaquil, Azabat Bucaram. El Tribunal Supremo de Referéndum fue convertido por la dictadura del Tribunal Supremo Electoral y en aplicación de la Ley de Partidos Políticos promulgada. Aprobó los partidos que tenían la participación en elecciones, en virtud de la ley aprobada por la dictadura. Solo los partidos reconocidos podrían participar en las elecciones. El Tribunal Supremo Electoral negó la inscripción de los partidos Democracia Popular y Movimiento Popular Democrático, para que no puedan representar los candidatos
de acuerdo al registro oficial 589 del 18 de mayo de 1978. La situación política se complicó con la muerte del dirigente político y activista Abdón Calderón Muñoz. Ciertos indicios apuntaron al ministro de Gobierno General Bolívar Jarrín como autor intelectual, aunque su culpabilidad no pudo ser comprobada plenamente. El exministro de Gobierno fue sentenciado a 12 años de reclusión basado en evidencias circunstanciales durante la presidencia de Jaime Rodós Aguilera. En marzo de 1979 se convocó a elecciones generales. El 12 de mayo se cerró la inscripción de candidatos, estableciéndose la participación de 5 binomios presidenciales: Durán Ballén y Casa, derecha; Borja Vaca, centro-izquierda; Maugue Muñoz, izquierda; y Roldós Hurtado, populismo, CFP. En mayo de 1979 se promulgan los reglamentos a las leyes de partidos políticos y de elecciones. El 16 de junio se celebró la elección presidencial, pero ninguno de los candidatos obtuvo la mayoría absoluta, por lo que se convocó a la segunda vuelta electoral. Aquí, en la economía, sobre la base de las previsiones de altos precios del crudo durante décadas inducidos a errores por organismos internacionales, los militares iniciaron un programa agresivo de endeudamiento externo que no fue aprovechado en ningún sentido. Aunque no tenía el mismo signo izquierdista, el gobierno de Rodríguez Lara, que en el Consejo Supremo de Gobierno mantuvo una política cepalina de apoyo estatal a la industria local, como objeto de sustituir importaciones. Sin embargo, esta política no tuvo ninguna orientación alguna a la rama de la industria en específico, y este motivo que se apoyará únicamente la denominada falsa industria, que importaba productos casi terminados para darle un pequeño valor agregado. Las cantidades de efectivo que estaba en manos del gobierno y la inexperiencia de los cuadros directivos motivó que el ingreso de petróleo fue dilapidado en negocios ruinosos en los que emprendió el Estado o en los que emprendían particulares, pero con fondos públicos. Poco de lo obtenido de esta década puede contabilizarse como un crecimiento neto de activos públicos, especialmente por la corrupción, producto de la falta de transparencia de un gobierno no democrático. En materia de indicadores económicos, Simón Espinosa recuerda que la cotización del dólar subió de 24 a 25 sucres por dólar en 1975 a 27,68 en 1979. De su lado, la inflación anual bajó de 23,3% en 1975 al 10% en 1979. Aquí la represión y seguridad externa. La administración del Consejo Supremo de Gobierno se caracterizó por la represión de sectores que protestaban por las condiciones económicas o del retorno a la democracia. Se encarceló a dirigentes sindicales. Fue apresado Leonidas Proaño, obispo de Riobamba, junto a otros eclesiásticos. También fueron expulsados sacerdotes extranjeros que comulgaban con la teología de la liberación que defendía el monseñor Proaño. Se considera que la represión que más recuerda a la sociedad es la que sufrieron los trabajadores de Astra, un ingeniero estatal. El 18 de octubre de 1977, obreros de la Astra fueron asesinados por policías tras mantener una huelga en reclamo de las mejores condiciones laborales. Nunca se estableció con certeza el número de fallecidos, que los testigos presenciales cifraron a más de un centenar. Aunque la administración estatal de Astra solo reconoció a 5, hasta el día de hoy jamás se han aclarecido los hechos ni se han detenido ninguna persona. Eso es lo que puedo decirle, compañeros. Muchas gracias. El general de división Guillermo Rodríguez Lara, Pujilí, Cotopaxi, 4 de noviembre de 1924, es un expresidente militar, político, agricultor y público hombre ecuatoriano. Fue el hombre fuerte y dictador del Ecuador durante un lapso de casi 4 años en el Ecuador.
suceso ocurrido tras el derrocamiento pacífico de José María Velasco Ibarra. Gobernó el país desde el 15 de febrero de 1972 hasta el 11 de enero de 1976. También se revisa el punto en el que Rodríguez Lara asume el poder por su posición, pero ejerce un liderazgo que se construye desde allí y desde sus capacidades personales. Algunos antecedentes políticos relacionados con el golpe son que como comandante general del ejército propició, autorizó y lideró un golpe de Estado incruento y exilió arbitrariamente al anterior presidente José María Velasco Ibarra a Buenos Aires, Argentina. Este derrocamiento se debió al complejo momento político que se vivía en el Ecuador. En este momento, el cual incluía un peligro inminente de que se estallara una guerra civil debido a la polarización de las facciones que pretendían llegar al poder en las elecciones vendidas. Es bueno recalcar que Rodríguez Lara era un personaje desconocido en la escena política nacional del Ecuador hasta ese momento. Fue el golpe de Estado el que lo dio a conocer en el ámbito nacional e internacional. Ambiciones políticas personales. Rodríguez Lara no estaba de acuerdo en renunciar a gobernar en favor de la instauración de un sistema democrático. Jamás se le ocurrió celebrar una elección presidencial o siquiera de dignidades seccionales después de 1972. Los partidos políticos pedían o pretendían un pronto retorno al orden constitucional. Rodríguez Lara fue terminante. No permitiré que los partidos políticos se conviertan en tutores del gobierno. Asimismo, Rodríguez Lara anunció un plan de gobierno cuyos pilares eran dos. El primero, principios filosóficos y plan de acción del gobierno, y el segundo, plan integral de transformación y desarrollo. El de Rodríguez Lara fue un gobierno de anuncios grandilocuentes, pero solo servían para impresionar al público momentáneamente. Por otro lado, la Constitución de 1945. Lara retomó la Constitución de 1945, que era una carta magna, de cierta inclinación levemente izquierdista o más bien progresista. Formó un gabinete mixto en el que, sin embargo, las principales carteras quedaban en manos de oficiales militares en servicio activo. Sin embargo, Lara anunció un plan quinquenal. Entonces empezó a ejercer el poder asesorado por un Consejo de Gobierno, órgano integrado por militares de las tres armas de las Fuerzas Armadas, el que más adelante fue suplantado por una comisión legislativa. Uno de los hitos de su gobierno fue haber pagado íntegramente el saldo de la deuda que se mantenía con Inglaterra, conocida como la deuda inglesa, la cual había sido contraída durante la Guerra de la Independencia del Ecuador para financiarla. En cuanto a las medidas represivas, el presidente decretó el régimen jurídico de estado de sitio y lo mantuvo cerca de 4 años, que fue simplemente una medida arbitraria y propia de una dictadura que no respetaba los derechos legales o constitucionales de los ciudadanos. Rodríguez Lara empezó a gobernar. Encarceló a varios periodistas que se atrevieron a criticarlo. En octubre de 1973, hizo confiar en la Amazonía a varios líderes opositores conocidos. El gobierno de Rodríguez Lara también se tuvo que enfrentar a una violenta ola de protestas estudiantiles, en una de las cuales resultó herida Rosa Paredes, dirigente de los profesores y militante comunista, quien recibió el impacto de una bomba lacrimógena. Murió poco después. Dicho fallecimiento causó más manifestaciones violentas, sobre todo por parte de los estudiantes universitarios de Guayaquil. El intento de golpe de Estado en 1975 fue el 31 de agosto de 1975. Rodríguez Lara enfrentó el intento de un golpe de Estado liderado por el general Raúl González Alvear, del que salió bien librado, y que dejó un saldo trágico de 22 muertos. Produjo serios enfrentamientos entre distintas facciones del ejército que intervinieron. El escenario de los combates fue principalmente el centro histórico de Quito. El fracaso de la intentona golpista se debió al apoyo que obtuvo el general Rodríguez Lara de la Brigada Blindada,
Galápagos. La facción del ejército que intentó el golpe simplemente no tuvo la fuerza suficiente como para imponerse a que el gobierno de Rodríguez Lara continuara. El intento de golpe tuvo como objetivo devolver la democracia y la institucionalidad al país. La salida del poder. Los comandantes generales del ejército, la marina y la aviación presionaron a Guillermo Rodríguez Lara sutilmente para que renunciara a su cargo y finalmente lo relevaron del mando el 11 de noviembre de 1976. Está claro que los jefes militares ecuatorianos estaban de acuerdo con evitar una salida humillante o indigna de Rodríguez Lara del poder, y que más bien colaboraron con él a cambio de su renuncia. El mismo día en que entregó el poder, se trasladó a su ciudad natal, Pujilí, en donde terminó bailando alegremente en las calles con la gente. Rodríguez Lara fue sucedido por el Consejo Supremo de Gobierno.